Los arándanos son un producto cada vez más valorado y consumido en el mundo por su alto valor nutricional y la variedad de presentaciones que posee. Sin embargo, detrás de la popularidad de este fruto se oculta una historia poco conocida. La mayoría de estos productos proviene de Sudamérica, de países como el Perú, cuyo negocio agroexportador es uno de los que más ha crecido en las últimas 2 décadas. Las exportaciones agrarias no tradicionales en Perú han aumentado 21 veces entre los años 2000 y 2022. Y hoy en día, el arándano es uno de los frutos más exportados del país. Pero este crecimiento no solo se ha beneficiado del aumento internacional de la demanda, sino que ha contado con un fuerte apoyo político. El año 2000, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori promulgó una ley de promoción que reducía impuestos a los agroexportadores y recortaba derechos a los trabajadores. Como parte de este recorte de derechos encontramos que ahora mismo el 94% de los trabajadores de la agroexportación tiene contratos temporales de 1 o 2 meses. Esto no solo tiene a los trabajadores en constante angustia, sin ninguna estabilidad, sino que también a ello se suma una modalidad de contratación cada vez más común entre las empresas, que intensifica la explotación: las órdenes de prioridad, que establece que si los trabajadores no cumplen las metas de producción establecidas, son clasificados de forma negativa y pueden quedar sin trabajo 1, 2 o más meses, sin considerar su antigüedad ni su derecho al trabajo. Del sector de la agroindustria, las empresas tratan de incentivar a la gente, pero a cambio de un esfuerzo más, como se puede decir, un esfuerzo físico. Por ejemplo, hay algunas empresas que utilizan el nombre de ODP, orden de prioridad, ¿no?, a los trabajadores que avanzan más. Eso también es un grave daño que se le hace a la gente, porque es un maltrato psicológico. Estas metas crecen constantemente, sin ninguna regulación, haciendo que el trabajo sea cada vez más extenuante e insoportable. Este mecanismo ha intensificado la competencia entre trabajadores, la discriminación a los trabajadores mayores y la sobreexplotación. Todo el personal no tiene las mismas habilidades. No vas a comparar a un anciano o a una persona con una avanzada edad con un joven, ¿no?, que está en su buen momento, ¿no?, de ser productivo. Entonces, las empresas lo maltratan psicológicamente. ¿Por qué? Porque le dicen: tú tienes que avanzar, tienes que ser productivo, porque si tú no eres productivo, lo que se te viene ahora es, como ya la campaña va bajando, ya los primeros en salir con descanso temporal son la gente que menos avanza. Por lo tanto, tú te vas a ir a la calle. Te vas a ir a la calle y no vas a tener el trabajo. Y pues la empresa no va a querer que todos los años sean iguales, o sea, tiene que entender eso. Pero no lo entienden los empresarios. Como consecuencia, la productividad laboral ha crecido de forma constante. Pero eso no se ha reflejado en aumentos salariales para quienes generaron toda esa riqueza. El salario no es suficiente, porque yo sé que de exportación que hace la empresa se gana bastante dinero, ¿no? Para una remuneración básica, que ahorita está caro las cosas de colegio, útiles para los escolares, ¿no? Y otros son que no más arriendan sus cuartos, que a veces sale para su alquiler nomás y su alimentación, pero para su ahorro no les queda, ¿no? Mientras entre 2008 y 2021, las exportaciones aumentaron 314%. En el mismo periodo de tiempo, el salario subió solo 34%, aunque por debajo del aumento del costo de vida, que creció 54% en ese periodo. Como hoy en día, como bien es cierto, saben que el día de hoy el sueldo del mínimo de los trabajadores es un promedio de 1.025, que es un sueldo que sabe ser mensual.
Imagínate con el sueldo nosotros que sacamos a veces quincenal, unos 700, 800 soles, no nos alcanza para la canasta básica, que hoy en día está todo caro. Y eso no nos alcanza, porque nosotros tenemos hijos que están estudiando en universidades y ese sueldo no nos alcanza pues, hoy en día. El año 2021, el salario promedio en el régimen agrario fue de $329. Este ingreso es menor al costo de la canasta básica mínima de un hogar para no ser pobre, que fue de $408. Las que más sufren esta situación son las mujeres trabajadoras, quienes denuncian que, aprovechando la inestabilidad laboral, las empresas no renuevan contratos a las obreras embarazadas. Bueno, nosotros como sindicato tenemos un convenio que se debe considerar a las embarazadas, pero hay ciertos encargados que no tienen esa consideración. Les mandan a hacer las labores. Por ejemplo, en los fundos mandan a cosechar. Las embarazadas cosechan. Con este clima, el calor, la distancia que tienen que caminar, les afecta, pero igual tienen que hacerlo. Hay un problema, que cuando las empresas resultamos embarazadas, y no es con una, es con muchas, ¿ya? Resultamos embarazadas y no te quieren dar el trabajo. Es como si te dirían, ya resultaste embarazada, pues hoy sí, mejor te vas a tu casa. Te vas de descanso temporal, no importa si te vayas 5 meses, 6 meses, yo te doy. Pero si ya dejaste que pase esos meses, también no te va a tener la empresa. Va a decir, no, tú ya has quedado mucho tiempo fuera de la empresa, así que te me vas. Mejor presenta tu carta de renuncia y vete. Ya, eso es lo que hacen con las gestantes. En muchos casos, ahora nomás hay una compañera que está demandando, es la compañerita. No lo quieren dejar entrar a trabajar, no lo quieren dar su trabajo porque está gestando. Que no hay área, que lo reubiquen, que no hay área. Quizás de repente dice, porque es embarazada, ya no va a trabajar, no va a desempeñar su trabajo como una que no está en gestando. Y yo creo que eso es un abuso que la empresa hace. Tampoco se cuenta con políticas que aseguren que las mujeres con hijos accedan a lactarios, guarderías y trabajos adecuados, lo que puede generar situaciones de riesgo para sus familias. Hay madres que trabajan en las empresas. Usted sabe, a veces en las empresas salimos tarde de trabajar, tenemos que dejar a nuestros pequeños con vecino, vecina o alguien que lo cuide, ¿no? Porque lamentablemente a veces llegamos muy tarde a casa. Y si tú lo vas a dejar en una guardería lo cuidan hasta tal hora nada más y de ahí no hay con quien se quede. Y yo creo que ahí la empresa debería de tener conciencia y ver, ¿no? De tratar de felicitar a la trabajadora de salir más temprano. Muchas de ellas siguen enfrentando grandes dificultades para criar a sus hijos debido a las duras condiciones laborales de las agroexportadoras. Sí, justamente hace poco pasó un hecho donde hubo una mamá que trabajaba en la empresa y por llegar tarde a casa, porque ellos tienen un horario de salida, y no llegó la movilidad a su hora que debe ser. Mientras no llegue esa movilidad, la trabajadora, ¿qué tuvo que hacer? Esperar nada más que llegue la otra movilidad. Lamentablemente se hizo tarde, llegó muy tarde a casa, en la cual hubo un accidente que su pequeña niña se quemó, ¿no? Porque no hubo quien lo cuide. Y yo creo que eso sí nos perjudica un poco como madres llegar tarde a casa, ¿no? En el contexto de la agroindustria peruana, es común que ante violaciones directas a los derechos laborales, los trabajadores no denuncien por desconocimiento o por temor a ser incluidos en una lista negra y no ser contratados por otras empresas. Nosotros llegamos al área del sindicato porque nosotros víamos las necesidades del trabajador en campo, que éramos maltratados, muchas veces maltratados por los supervisores, jefes de fundo que habían, y eso nos llevó a la necesidad de poder organizarnos y formar un sindicato como trabajadores para la defensa de los derechos laborales. La afiliación sindical en el sector es muy baja. Apenas 2 de cada 100 trabajadores del régimen agrario están afiliados a un sindicato, aunque la cifra es notablemente menor si se considera a todo el sector agrario. Es lamentable a veces nosotros como trabajadores, mira acá, solamente en la provincia de Virú hay solamente dos
dos sindicatos y están las empresas, como vuelvo a repetir, las empresas más grandes de agroexportadoras del país, y eso es lamentable que acá solamente, pero eso también es por una simple razón, que los empresarios, las empresas se dedican a hacer las prácticas antisindicales, ser empresarios antisindicalistas. Es por esas razones que a veces no se pueden formar los sindicatos o los trabajadores tienen miedo a formar un sindicato, pero desde acá nosotros hacemos la invitación a estos trabajadores de diferentes empresas que se unan. Hay una federación regional que nosotros tenemos acá que está también en proceso de un pliego de reclamos que nosotros también presentamos a la empresa, un pliego por rama, y también nosotros necesitamos el respaldo de todos los trabajadores para que juntos nosotros como trabajadores hagamos prevalecer nuestros derechos. A pesar de todo ello, los trabajadores intentan organizarse para defender sus derechos, a veces hasta arriesgando la vida. Durante el año 2020, la protesta nacional de los obreros de la agroindustria, agotados por las condiciones laborales, culminó con el fallecimiento de 3 trabajadores. Esto representa graves violaciones a los derechos humanos, en especial a los laborales. ¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación? La mayoría de países europeos han suscrito los principios de empresas y derechos humanos de la ONU, a partir de los cuales las empresas compradoras de estos productos deben cumplir con la debida diligencia empresarial. Eso significa que deben tener un comportamiento activo y diligente para evitar que se violen derechos humanos en su cadena de suministro, lo que incluye a los exportadores peruanos. Sin embargo, sin el apoyo de las instancias correspondientes, estos principios no se pondrían en práctica. Esta es la historia detrás de los productos peruanos que provienen de la agroexportación y que se encuentran conectados, a pesar de las grandes distancias, con las mesas de todos. Este es el momento de frenar las condiciones laborales precarias y construir una red de empresas y consumidores que respete los derechos humanos laborales. La receta para un trabajo más justo y digno comienza con cada elección que hacemos. El cambio está en nuestras manos.